Fracaso del adiós a tu deuda, 8 de la mañana, 29 minutos, gobernador. No, fíjate que yo creo que a veces nos ha fallado la comunicación al respecto. Primero, partamos de algo. Tabasco tiene hoy la tarifa 1F. Paradójicamente, es la tarifa más barata del espectro eléctrico nacional. Paradójicamente, a quienes más beneficia esa tarifa son a quienes sí pagaban la luz. Recordarás que siempre se decía, ¿cómo es que le van a perdonar a los que no pagan? A los que no pagan y a nosotros que pagamos, ¿qué beneficio? Se burlan de nosotros. No, pues ahora quienes más resultan beneficiados pues son los tabasqueños que puntualmente, a veces con un retraso de 15, 10 días, pagaban su consumo eléctrico, pagaban la tarifa más alta del esquema nacional, y hoy aún con la tarifa de invierno, quienes pagaban 10, 12 mil pesos bimestrales no están pagando más allá de 6 o 7 mil pesos. Tiene que iniciar, sí, un proceso de concientización. Entonces, ¿tú lo definirías como un problema de comunicación? No, es un problema que tiene varias aristas. Una de ellas es una inadecuada comunicación de nuestra parte y de parte de la Comisión Federal de Electricidad, pero yo sostengo que hay beneficiarios, todos somos beneficiarios de la aplicación de la tarifa 1F. ¿Qué pasa? Hay 175,000 tabasqueños, más o menos 175,200 al día de hoy, que han acudido a los módulos a regularizar su situación de un espectro de un poco más de 350,000 usuarios tabasqueños que no pagaban la luz, que estaban en resistencia civil. Uno, pues no estamos acostumbrados a una cultura de economizar. Si yo no pagaba nada, pues ahora, y me llega un recibo que dice 2,000 pesos, pues pego el grito en el cielo, porque durante 10 o 15 años me llegaba un bimestre un recibo de 100, al siguiente el de 2,000, el tercer bimestre me llegaba por 800, invierno, en verano no había diferencia, porque la Comisión Federal de Electricidad, por sistema, primero no medía, porque no tenía acceso a la vivienda a medir el consumo, y segundo, por sistema, pues te aventaba recibos donde supuestamente calculaba el consumo. Es el que le llegaba un recibo por 50 pesos que no pagaba y ahora le llega por 1,000 o 1,500, pues va a pegar el grito en el cielo. Y desafortunadamente en Tabasco tenemos, en el rubro de la Comisión Federal de Electricidad, y yo lo diría que en el consumo de agua también, pues tenemos la cultura del no pago muy enraizada, y contra eso pues tenemos que ir luchando, pero sostengo que el convenio es benéfico para los tabasqueños. Fíjate qué dato, el Estado de México y Tabasco concentran casi el 50% de los usuarios que más adeudan a la CFE. Juntos suman 19,749 millones de pesos. El adeudo total es de alrededor de 40,000 millones. Tabasco es segundo lugar, debe 9,749 millones de pesos. Dato de Reforma. El asunto de la resistencia civil vuelve a ser el tema. PRI y PRD han dicho, vamos a apoyar a la gente. Bueno, yo respeto a los actores políticos que ahora, pues indudablemente por sacar raja política, están en esa posición. Digo yo, ahí están los números, hay 175,000 tabasqueños al día de hoy que han regularizado su situación, y de esos, como 30,000, me dice la Comisión Federal de Electricidad, volvieron a caer en el no pago. ¿Y cuál sería la explicación? ¿Por qué vuelven a caer en el no pago cuando ya se pusieron al día? Mira, Emanuel, se pusieron al día, pero pues ahora tienes que poner al día tu economía familiar. Si yo no tengo dentro de mi presupuesto familiar el pagar la luz, y de repente me llega un recibo de 1,000, de 800, de 2,000 o de 3,000 pesos, de la cantidad que sea,
pues tengo que ajustar y tengo que quitar de un apartadito de mi ingreso mensual para destinarlo a la luz, y a veces pues no nos alcanza. Están refiriendo que pagaban 400 pesos y ahora les llega de 1,200. Bueno, es que ahí... hemos estado nosotros aquí recibiendo denuncias de gente que te muestra estos recibos y te dices, mira la diferencia entre el anterior y el nuevo. Bueno, la tarifa de invierno es distinto, el subsidio es menor. Pero yo te diría, de esos 175,000 que fueron a celebrar su convenio, pues el que me diga que le llegaba el recibo de 400 y ahora le llega de 2,000, pues que recuerden nada más que no pagaban los recibos. Ese recibo no que está le llegó, cobrando de más CFE, es no probable, está abusando y ahí CFE. Es donde tenemos que ir revisando, y es un trabajo titánico caso por caso, de que no haya un abuso de parte de la Comisión Federal, esté mal aplicando la tarifa o la medición, y por eso yo invito a que acudan a los módulos. Ahí va a haber presencia de la gente de la Secretaría de Energía de Gobierno del Estado para apoyarlos, y que se pueda ir revisando el consumo, porque puede darse el caso que sí, que el recibo contenga algún error, o pensando que de buena fe la comisión lo haga, o puede ser con dolo, pero hay que revisar caso por caso. El presidente López Obrador declaraba que al haberse logrado la tarifa 1F para la entidad, junto con el llamado borrón y cuenta nueva, cumplió el compromiso que tenía con los tabasqueños. Dice, yo ya cumplí, dijimos que se iba a resolver el problema, se llevó mucho tiempo y el gobernador llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. Se está cumpliendo, hay inconformidades, pero siento que no hay razón, porque ya no son las condiciones. Dijo que pudieran existir algunos inconformes en cuanto al cobro de su consumo, pero estos serían la excepción. Entonces, ¿tú coincides con el presidente de que ya no hay razón? Totalmente, y mira, y lo veremos una vez que inicie en vigor la tarifa de horario de verano. O sea, va a reducir sustancialmente el recibo de alguien que pague su consumo en diciembre a alguien que lo pague en mayo. Decías que no consideraron recursos para pagar en 2020 a CFE los adeudos de usuarios que no se hayan inscrito al programa. ¿Qué va a pasar? Porque es evidente que habrá quienes no se suscriban al programa. Bueno, por lo pronto hay una prórroga por lo que queda del año y algunos meses más. Hasta mayo. La idea es que se prorrogue hasta mayo, y una vez que se termine el programa, aquel que no haya regularizado su situación, aquel que mantenga un adeudo, pues la Comisión Federal de Electricidad estará en libertad de proceder administrativa o jurídicamente. ¿Y eso qué implica? Pues implica hasta el corte o la suspensión del servicio. 8 de la mañana, 36 minutos. Tengo entendido que Hacienda puede descontar de las participaciones de forma automática al gobierno del Estado, que esto se suscribe en el convenio que firmó el gobierno está con CFE. suscrito en el convenio. La Comisión Federal de Electricidad, por un asunto contable, fue enfático en decirnos, pero no hay realmente el compromiso de pago del gobierno del Estado. Y te voy a poner un ejemplo. Al día de hoy sigue llegando mes con mes un oficio de la Comisión Federal de Electricidad donde pide que le paguemos un adeudo que dejó la administración Granier y otro que dejó la administración Núñez. Pero es un asunto más bien contable de la Comisión Federal de 8:37, entonces no aplicaría Hacienda este descuento automático. Además, pues no hay descuento automático de participaciones si no suscribe uno con la Secretaría de Hacienda un documento. Aunque esté suscrito con CFE. Pues en es el convenio. que CFE no tiene la facultad para descontar participación. Actores advierten que podrían darse situaciones de enfrentamientos entre habitantes, entre vecinos y la CFE cuando estos lleguen a hacer cortes de energía. Es un escenario que puede darse es un escenario en cualquier momento. Que pudiera darse, yo espero que no se dé. Primero, bueno, pues esperemos a que termine el periodo de prórroga y que sean muchos más tabasqueños los que acudan a regularizarse. De darse, ¿de qué lado estará el gobierno de Adán Augusto López? ¿De los deudores o de la CFE? Bueno, yo creo que el trabajo del gobierno tiene que ser el de un componedor, el de un mediador, y de evitar en todo que se den enfrentamientos o choques. No tiene en realidad por qué haberlos, y yo espero que no lleguemos a esos extremos, y vamos a estar día y noche nosotros mediando, generando condiciones de diálogo.
Para lograr esta prórroga, ¿les pusieron en la mesa en CFE nuevas condiciones? No, ninguno. La prórroga ya estaba pues pactada de inicio, estábamos estudiando los dos cómo evolucionaba. Hubo días que muy bien la participación se caía y levantaba en otras semanas. No hubo mayor condición. Son las 8 de la mañana con 39 minutos. ¿Hay voluntad verdadera del director de CFE, Manuel Bartlett, para resolver este tema o lo está abordando a fuerzas por una instrucción presidencial que no le quedó de otra y por eso las resistencias y lo complejo de la negociación? Mira, lo complejo de la negociación no se dio porque el licenciado Bartlett no quisiera o porque a fuerzas tendría que cumplir con una instrucción presidencial y con un compromiso con los tabasqueños, no. Lo complejo es que hay todo un entramado burocrático y de reglamentación, de regulación en la Comisión Federal de Electricidad que no te hacen fácil el llegar hoy y decir, ay, ahora quiero a los tabasqueños una tarifa más baja, o quiero a los tabasqueños con este beneficio, o quiero quitarle a los tabasqueños el adeudo. No es así. ¿Manuel Bartlett no es el malo de la película? No es el malo de la película. Y yo aquí hago un público reconocimiento. Admirable la manera en la que trabajaba con nosotros el asunto. A veces, como te dije, estirábamos la lía, a veces le estiraba a él, pero yo entiendo que es normal en las negociaciones. Pues es que él trae una serie de regulaciones, la CFE tiene una serie de regulaciones que hacen complejo que haya acuerdos como estos. Pues, ¿por qué creen que somos el único estado que en la totalidad tiene la tarifa 1F cuando la reclaman Sonora, las Baja California, Chihuahua, varios? Campeche, Chiapas. 8 de la mañana, 41 minutos. Importante. ¿Hay diferencia entre la posición de la dirigencia del PRI y la dirigencia del PRD sobre el planteamiento de resistencia civil o es lo mismo? Hemos escuchado a ambos dirigentes, a Pedro Gutiérrez y a Darwin González Ballinas. ¿Cuál sería tu percepción al respecto? ¿Cómo ves tú estas posiciones de estos partidos, bueno, PRI, PRD? Evidentemente hay uno que ni siquiera entiende qué cosa es el concepto de la resistencia civil y hay otro dirigente que yo lo veo porque conoce a fondo, porque él ha vivido moderado, mesurado. Es como una lía muy delgada en la que tiene uno que buscar ahí el equilibrio. ¿El que no le entiende es Pedro Gutiérrez? Pues yo lo dejo ahí sobre la mesa, ya que los tabasqueños saquen sus conclusiones. Pero llama la atención el PRI. Hay un dirigente al que lo veo realmente mesurado, preocupado, y en esa preocupación, aunque no esté de acuerdo con nosotros, yo he de reconocer que ayuda a que el problema se vaya resolviendo, porque posiciones como esas de oposición, pero midiendo cada paso, eso ayuda muchísimo a la solución. A ver, para entenderlo bien, el planteamiento de PRI es político electoral, el del PRD es legítimo. Yo creo que uno está preocupado porque haya verdaderamente una reconciliación en el Estado, y el que haya una oposición seria, contestataria, sí, desde luego, con sus principios, con su historia, con todo eso, pues ayuda mucho al Estado, no nada más en el asunto de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, y nosotros pues agradecemos esas posiciones. La posición de Darwin. Pues la posición de quien actúa de manera mesurada, razonada, inteligente, propositiva, contrasta con quienes nada más se la llevan a pura bravuconada. ¿Y esa bravuconada tiene que una finalidad también político-electoral? Las dos tienen una finalidad, desde luego político-electoral, creo yo, y hay una que a diferencia tiene mucho de social. 8 de la mañana, 43 minutos. ¿Te interesa sentarte con Darwin González Ballina, hablar al respecto? Aquí estuvo, decía, estoy preocupado, quiero poner en la mesa este tema, demostrar que las cosas no se están haciendo bien, y decía, que recompongan
Vaya, que se resuelva este problema de resistencia civil, decía el dirigente perredista. Yo no tengo ¿Lo buscarás? ¿Te interesa sentarte? Saludé en Jonuta el jueves o viernes que estuvimos ahí, me acerqué a saludarlo. Él y yo, más allá de las diferencias que podamos tener, pues somos amigos, hemos trabajado juntos en algunos momentos. Lo saludé ese día y quedé que lo voy a buscar para platicar al respecto. ¿Va a ser en este año? ¿Será ya en 2020? Seguramente en este año. Y el tema será CFE. Pues CFE y algunos otros temas que adiós a tu deuda. Hay. Pues a mí me interesa desde luego ese tema, pero me interesa conocer cómo ven ellos la marcha del Estado, dónde podemos hacer ajustes, intercambiar. ¿Te interesa lo que piensa la dirigencia del PRD? ¿No te interesa lo que piensa la dirigencia del PRI? No, sí me interesa lo que piensen todas las dirigencias, mantengo contacto con ellos, con todos los dirigentes de los partidos. ¿Incluido Pedro Gutiérrez? Sí, claro, a Pedro incluso lo saludé ahora hace algunos días en el aeropuerto. ¿Y están en comunicación? No hemos tenido más comunicación más allá de el saludo con afecto y respeto, pero pues estamos nosotros dispuestos a platicar con las dirigencias del PRI. Además, ahora también hay que respetar que están en un proceso, creo que están cambiando la dirigencia, entonces no termina de irse el que ya se va y no termina de llegar el que llega, pero pues esperamos que resuelvan esos asuntos y ya habrá tiempo para platicar. 8:45 a.m, tenemos que ir a la pausa. Al regresar, justamente la dirigencia perredista dice que el gobierno de Adán Augusto no representa a la izquierda. Volvemos. Si necesitas calidad en tomas de fotografías oficiales, infantiles, credenciales,